Buen día, bienvenidos una vez más a su programa Defensoría en Acción, transmitido por la Defensoría de los Derechos Universitarios bajo la dirección de la licenciada Ana Ruth Hablar, quien es la defensora de los derechos universitarios. Les saluda Luis Oscar y bueno, decirles que el tema que vamos a tener este día es sobre violencia digital. Tenemos como invitada a la maestra Marta Yasmín Castro, quien es maestra en atención a la violencia. Ella nos va a ayudar mucho con el desarrollo de este tema y todas las interrogantes que tenemos al respecto, pues un tema bastante importante para la comunidad universitaria. Ya se van a dar cuenta por qué, en especial a todos esos chicos jóvenes que solo se dejan ir en lo que es todo lo que tiene que ver con la digitalización y todas esas redes. Por ahí va esta entrevista. Así que atentos con el desarrollo de la misma. Y bueno, le damos las gracias también a la maestra Yasmín por ayudarnos con un tema tan importante. Y los micrófonos son suyos para que le dé un saludo a la radio audiencia y a quienes nos van a ver en nuestro formato de podcast. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es para mí un gusto estar compartiendo con toda la comunidad universitaria, orgullosamente también graduada de la Universidad de El Salvador. Entonces, para mí es muy especial compartir un poco de los conocimientos y de la formación que se ha ido puliendo a través del tiempo, sobre todo para fomentar una mejoría en la ciudadanía digital de todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador y de los demás que sintonicen también la radio y el programa del podcast. Muy bien. Y bueno, así como les mencionaba, nuestro tema es violencia digital. Esto es como un tema bastante de moda, quizás no tan nuevo, porque ya tenemos bastante desde el auge del Internet y que se hizo masivo. Ya viene. Lo que pasa es que hasta el momento no se había podido hablar del tema porque todo mundo lo tomaba como normal. Es así como, maestra, le preguntamos, ¿verdad?, qué es exactamente la violencia digital y cómo se diferencia de otras formas de violencia. Bien, es muy importante, antes de hablar en sí de un concepto de lo que sería la violencia digital, es necesario comprender una situación. Estamos acostumbrados a hacer una diferenciación de lo que se trata, hablamos del mundo real y de un mundo virtual. Pero es necesario reconocer que cuando se habla de violencia digital no estamos hablando de un mundo virtual. ¿Por qué? Porque nadie se cuida de lo que es virtual, de aquello que no existe, de aquello que está en el limbo. Lo cierto es que lo digital ha pasado a ser parte de todo este mundo real, es decir, es una expansión. Entonces, por ende, muchas costumbres o muchos tipos de violencia que se manifiestan en el continuum diario de la vida de todos y todas también son reproducidos a través de lo que es la violencia digital. ¿Y qué es esto? Es una manifestación de diversos tipos de violencia a través del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, por medio de los diversos equipos con los que se cuentan y de los programas, redes o plataformas que cuentan o de los que se hace uso actualmente por toda la población. Entonces, es necesario comprender esa parte, que la violencia digital es una prolongación de ese tipo de violencia que causa, si bien ocurre en ese entorno digital, causa afecciones en el ámbito material, en el ámbito formal y en la vida de todas y todas las personas. Tiene algunas características que son particulares al resto, tal vez, de violencia que nosotros conocemos en el mundo material. Y esto es, por ejemplo, la ubicuidad que tiene la violencia digital. Cuando se ejerce violencia en contra de una persona, el perpetrador original de la violencia puede estar en cualquier parte del mundo incluso, no está cara a cara. Entonces, aunado a eso, también existe una facilidad de expansión del contenido, dependiendo del tipo de violencia que se trate. Entonces, es por eso lo importante y la seriedad de este tema realmente. Perfecto. Yo creería, y en este momento creí, que esta violencia digital se daba mayormente en grupos poblacionales de jóvenes, pero será usted quien nos diga mejor a qué grupo poblacional afecta directamente más esta violencia digital o es general.
Definitivamente no. Como todo tipo de violencia, siempre hay algunos matices por los cuales se ve materializada en personas en específico. Y es necesario comprender también un poco. En la era actual que estamos, normalmente la comunicación se ha modificado. Cuando nosotros interactuamos con nuestros pares o con las demás personas, muchas veces lo hacemos a través de plataformas. Exacto. Hemos llegado a tener amigos que ni siquiera conocemos en persona, pero ya los reconocemos como nuestros amigos. Es mi amigo de Facebook, mi amigo de Instagram, mi seguidor de TikTok. Entonces, asimismo, la comunicación que se genera se ha diversificado. Usamos emojis para transmitir emociones, usamos abreviaturas de palabras, stickers e incluso memes, o muchas veces nos convertimos en memes o hacemos uso un poco también de la imagen de nuestros amigos o de todas las personas. Entonces, ¿por qué doy toda esa introducción? Muchas veces las personas que más usan, evidentemente, la tecnología van a ser las que van a estar mayormente expuestas a esto. Sin embargo, existe una situación que no es ajena y que no es ajena a la realidad, y es evidente que la mayor parte de la población que se ve afectada son, en su caso, mujeres, y son mujeres jóvenes. ¿Por qué? En esta misma mística de intercambio, de comunicación, también existe una nueva mística de relacionarse, incluso en el ámbito de pareja, de la confianza. Ahora, algunos acostumbran a realizar una práctica que se llama sexting. El sexting es un poco tener una interacción sexual consentida con otra persona. Implique compartir imágenes de contenido íntimo o no, o simplemente conversaciones. ¿Qué ocurre? La práctica del sexting en sí misma no trata de algo que esté prohibido o de algo que esté mal. Es algo que es una opción, ¿verdad? Es una extensión de la nueva comunicación de las personas. Ojo, el tener este tipo de prácticas implica riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Primero, lo que está en la red difícilmente se va de la red. Y por lo mismo que explicaba inicialmente de esta característica que tiene la violencia digital o la difusión del material digital, es que una vez compartido puede ser receptado por diversas personas. Entonces, aún así desaparezca de una plataforma específica, si alguien ya lo descargó, si alguien ya cuenta con ese material, pues eso va a estar ahí. Entonces, ¿qué ha ocurrido mayormente? Sobre todo ya en un ámbito punitivo, me refiero a delitos en particular que son cometidos. Lo que ocurre es que la mayoría de veces son mujeres jóvenes que comparten, ya sea de manera consentida o no, con su pareja, algo, alguna imagen de contenido íntimo, o son grabadas y esta persona las comparte con terceros. Aquí es necesario que nos enfoquemos en algo. Existe el denominado perpetrador original, que es aquel que inicialmente comparte un video sin el consentimiento de otra persona. Pero también están los perpetuadores secundarios, que podemos ser todos nosotros. Si nosotros recibimos algo y lo compartimos porque nos pareció gracioso, porque vimos a esta persona, ay, mira, ahí se ve tan santa, o se ve diferente, o en tono de burla o de risa, y lo hacemos llegar, nos volvemos nosotros en perpetuadores secundarios. Entonces, la mayoría de población que sí se está viendo afectada son las mujeres. Ahora, ojo, es necesario también tener mucho una conciencia sobre esto, también para las personas que son perpetradores. Es fundamental una educación digital. Hay muchos jóvenes que desconocen las consecuencias legales o las repercusiones que incluso puede llegar a tener el compartir una imagen, o no lo ven con esa intención, con una intención de dañar, o tal vez nada más es por el disgusto, pero no lo están haciendo en sí porque piensan que están cometiendo un delito, pero sin embargo eso es un delito. Repito, la práctica consentida no lo es,
pero sí el difundir sin el consentimiento de otra persona, sí se conoce como difusión de pornografía y está sancionado como un delito en la ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres. Exactamente. Nos tocaba algunas características de lo que es este tema, pero también saber cuáles son los tipos más comunes de violencia digital, ¿verdad?, que se experimentan hoy en día. Sí, bueno, los más comunes, como ya un poquito adelantaba, es lo que es la difusión de imágenes de las personas, sobre todo de contenido sexual. Pero también existen otros tipos de violencia, como es el acoso digital. También existe otro que se llama el deepfake. Esto es muy común, nuevamente, y es utilizar la imagen de una persona y colocársela en el cuerpo de otra. Okay. Hacer fotomontajes con personas de contenido sexual. Esa también es una práctica que se ejecuta a través de la facilidad también que tiene la inteligencia artificial. Exacto. También existe otro tipo de violencia que es común y que se denomina doxing. Los términos muchas veces están en inglés porque han sido ellos quienes han desarrollado un poco más. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a nuestra legislación, la ley de delitos informáticos y conexos, esta ley especial, también regula algunos conceptos que están definidos en inglés, pero que pueden ser perfectamente trasladados a nuestra normativa y a nuestra realidad. El doxing es publicar los datos y la información de las personas y hacerlas públicas, ¿verdad? El dónde vive una persona, cuál es qué hace, cuál es su información, o datos muy confidenciales que permitan ubicar a esta persona, todo con fin pues de violentarla, de ridiculizarla. Es muy importante tener en cuenta de que con todos estos tipos de violencia, si bien, como lo dije, el más común es la difusión ilegal, es muy importante hacer conciencia de que las redes no pueden ser manipuladas, o las tecnologías de información no pueden ser manipuladas para fines peyorativos o para todo aquello que genere una repercusión en las personas. Y sobre todo porque cada tipo de violencia, como les decía antes, genera una afectación en la realidad material concreta. Para efectos estos del doxing, en Estados Unidos fue muy famoso el caso particular de una chica. Esta era una joven que era una desarrolladora de un juego. En específico, ella competía en su mayoría con hombres, con otros desarrolladores de contenido de unas plataformas de juego. Entonces, esta chica decidió dar una entrevista a un periodista y el periodista sacó un reportaje hablando de lo importante que era el juego y de lo entretenido. Ella había creado, este juego se denomina Depression Quest, creo. Y según este juego era para tratar un poco a las personas que vivían con depresión y era como el momento, o sea, ella era lo que ella estaba fomentando. Sin embargo, cuando ella tuvo una discusión con su novio no solo publicó contenido íntimo de ella, sino que además de publicar ese contenido íntimo, publicó sus datos, dijo que a ella la habían favorecido con esa entrevista. Entonces, el conocer los datos de ella en concreto permitió que ella recibiera muchas amenazas, de que fuera también denostada por diversas personas, denigradas, y sobre todo pues afectarla a ella en el desarrollo que estaba teniendo, porque su ámbito, en el ámbito digital, era en donde ella se encontraba pues fomentando el desarrollo de contenido a través de los juegos. Entonces eso es muy común. Es muy común que se pueda ver. También está otro tipo de violencia digital que se llama outing. Hay personas que tienen una preferencia sexual distinta y hay alguna persona que lo que hace es informar
a todas las personas, comunicar esta persona realmente tiene esta preferencia y no es esta. Eso es el outing. Hablar de la intimidad de otra persona sin la autoridad de ella. También está la suplantación de identidad, el usurpar redes digitales, hacerse pasar por otras personas y violentarlas. Todo eso está ahí y es necesario que también nosotros nos preparemos y sepamos cómo en alguna medida ir previniendo este tipo de violencia. Vámonos a esa parte humana de las personas, a esos efectos emocionales, psicológicos y sociales más graves de la violencia digital. Bueno, las personas generalmente, yo no soy psicóloga, pero sí he tenido la oportunidad de mediar con personas que han sido violentadas a través de ese mecanismo y evidentemente surge un componente que es primero la humillación, la vergüenza y eso se traduce evidentemente en algunas situaciones emocionales de el no querer continuar con el proyecto de vida inicial. Cuando una persona se siente ridiculizada, cuando una persona se siente minimizada, cuando una persona se siente expuesta, se siente avergonzada, se le está afectando en sus emociones, en su interior y en su expresión. Y esto pues se puede manifestar, como les decía, en las actividades que normalmente realiza. En algunos supuestos han habido víctimas. Por ejemplo, en Inglaterra existió una víctima que su novio publicó imágenes de ella a través de su red social en Facebook. Esta persona pues optó por quitarse la vida porque ya no podía afrontar ese tipo de situaciones o sentía mucha vergüenza. Hay prácticas que cuando se ejecutan muchas veces se tiende a culpabilizar a la víctima. Existe algo que siempre se llama en el derecho, y que es lo que tenemos todos, y es una garantía constitucionalmente reconocida en el artículo 11, y es la presunción de inocencia. Pero a mí me gusta mucho también hablar un poco de la presunción de veracidad de las víctimas. Y eso es algo que las víctimas nunca tienen. Cuando una persona llega, lo primero que es ser juzgada. Ser juzgada en por qué lo compartió, por qué lo hizo. Una mujer decente no haría eso. Y eso parte del inicio que hablábamos, que la violencia digital es una manifestación del continuum de violencia y que tiene como base pues los 3 ejes misóginos. Entre esos pues el tener la expectativa que una mujer debe de ser moralmente correcta y que una mujer que se aparte de esos estándares y de esos cánones no merece una protección o ella misma se lo buscó. Ese es el reproche. Exacto. Entonces, cuando una víctima cree que se va a enfrentar a todo ese escrutinio, es muy importante las redes de apoyo que pueda tener y las fortalezas propias. Porque si una víctima no lo tiene, puede decidir optar por situaciones extremas, a desertar si es una estudiante universitaria, no continuar con su carrera, no continuar con su trabajo y en términos más extremos, como este tipo de caso que les he expuesto. Claro, hay víctimas que son muy, muy resilientes y que de este tipo de cosas pues fomentan nuevos proyectos que fortalecen los derechos humanos y sobre todo de las mujeres. Es el caso en México, por ejemplo, de la Ley Olimpia, en el cual pues una mujer es un caso emblemático. Ella también fue expuesta con contenido sexual, pero la gran diferencia de ella fue, primero, la capacidad de resiliencia propia que tenía y segundo, también toda la red de apoyo con la que contó, por lo menos de su familia, porque en ese momento el Estado pues ni siquiera le podían a ella recibir una denuncia. De hecho, fue a través de su caso pues que se realizaron una compilación de reformas en México, en diversos estados, reconociendo la Ley Olimpia y sobre todo regulando la violencia digital como una nueva forma de violencia que afronta a las mujeres en particular. ¿Esta violencia digital afecta la libertad de expresión y la participación en espacios públicos? Definitivamente. Hay muchas mujeres que tienen mucho que decir y no lo dicen porque tienen temor a ser avergonzadas. Exactamente.
Hay mujeres que tienen excelentes ideas, que son creadores de contenido, que tienen mucho que expresar, mucho que compartir y no lo hacen porque temen ser ridiculizadas. Y sobre todo porque cuando se trata de una mujer y vas a recibir un ataque a nivel digital, siempre es para denostar ya sea la capacidad intelectiva o hacer referencia a situaciones de índole sexual, a sexualizarla. Entonces, esto sí es algo que afecta mucho y que es un obstáculo que se les presenta muy grande para las mujeres. Yo he tenido la oportunidad de ver un poco contenido que desarrollan jóvenes universitarias y a mí lo disfruto mucho realmente, primero porque me recuerda esos tiempos de que uno tiene tantos sueños que quiere compartir. Creatividad, etc. La creatividad con que lo hacen. Y yo digo, probablemente muchas lo harían. Y algunas no se atreven porque van a ser expuestas. Exacto. Y algunas de las creadoras de contenido que lo hacen son evidentemente expuestas. Y no en específico por su contenido, sino por sus características físicas, porque si está mal arreglada, que su cabello no está bien, o porque no es lo suficientemente atractiva para estar frente a una cámara. Entonces, yo considero que esas son algunas de las situaciones que afectan o que limitan a las mujeres para compartir en ese tipo de espacios a este nivel. Y creo que también algo bastante importante en medio de todo esto, maestra, es la responsabilidad que tienen las plataformas digitales para prevenir y combatir la violencia digital. Claro, definitivamente. Ahora las plataformas digitales se les exigen diversos estándares. Estos estándares están limitados sobre todo a no utilizar cierto lenguaje. Si ustedes se fijan, hay algún lenguaje que está prohibido o que el algoritmo de la plataforma lo detecta y evidentemente o inmediatamente, ejerce una sanción sobre el usuario que lo está generando. También las plataformas están obligadas a tener espacios en donde se puedan hacer denuncias. Pero acá es muy importante algo. Las plataformas pueden tener algunas facilidades, como les decía, como es el algoritmo predictivo para detectar cuando se está ejecutando algún tipo de violencia. Pero también es muy importante los actores, todas las personas que nos encontramos en las plataformas digitales, denunciar algún contenido cuando este sea de carácter violento, cuando este fomente la violencia digital. Y también las personas que sufren algún tipo de violencia digital tienen el acceso dentro de las plataformas a llenar un formulario para que este contenido, pues por lo menos, sea retirado de este tipo de plataforma. A nivel global, pues se ha buscado o se ha fomentado exigir eso a las plataformas, sobre todo para evitar que siga existiendo la violencia digital. Ahora, ocurre una situación, porque la violencia va más allá, como son nuevas formas. Sí. Existe, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, este ámbito predictivo de los algoritmos, ¿verdad? El problema es que el que está creando, el que está programando el algoritmo de la inteligencia artificial, normalmente son hombres. Y eso no es que esté mal. Lo único que algunas experiencias que tienen en particular las mujeres no las han tenido pues los hombres, entonces no van a incluir o no van a detectar algunas situaciones que para nosotras las mujeres sí son evidente violencia, o en su caso también pueden existir algunos sesgos, algunos que estén programados o que en alguna forma generen discriminación a las mujeres sin que esto sea intencional, pero sí pasa. Sí pasa. Ocurrió un caso, por ejemplo, con la plataforma de Amazon, que se programaba para recibir currículums para optar a un alto cargo directivo. Dentro de la plataforma existía una selección programada con inteligencia artificial en la cual eran excluidas diversas mujeres porque evidentemente no habían ocupado cargos de alta magnitud o según los requisitos que estaban preestablecidos. Entonces se logró detectar esto, cuál fue la responsabilidad de la plataforma de Amazon. Lo reconoció y se va tratando de corregir. Exacto. Pero yo
les invito a ustedes que hacen uso de la inteligencia artificial, que hagan ejercicios básicos, que ustedes se den cuenta por sí mismos cómo se puede generar este tipo de discriminación y que también es una manifestación de la violencia, es una extensión. Ustedes coloquen, por ejemplo, algo que está normalmente naturalizado para los hombres o algo para las mujeres en una operación sencilla. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy práctico cuando he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema, y es que les solicito a diferentes plataformas de inteligencia artificial que me generen o que me propongan una imagen de un regalo. Bueno, ya que está próxima la Navidad, un regalo para mis sobrinos. Mis sobrinos son mellizos, una niña y un niño. Normalmente lo que me ha generado la plataforma es en particular un dibujo de un osito con un Lego que va a armar una nave espacial, y a la par un dibujo con una osita que tiene un Lego con una casita, ¿verdad? Entonces ahí están los estereotipos de género presentes. Ustedes pueden hacer estos tipos de ejercicios para que ustedes se vayan dando cuenta. Claro, la inteligencia artificial también se va educando. Entonces, ahí yo le digo, no, quiero que sea así, quiero que cambies estos y estos parámetros, pero es muy importante que estemos informados. Exacto. Hace un momento usted habló que a la base de todo esto es necesaria la educación digital. En ese sentido, ¿qué acciones pueden realizar las instituciones de educación superior para tutelar derechos de la comunidad universitaria respecto a la violencia digital? Es muy importante que seamos buenos y buenas ciudadanas digitales. Comprender que ser un ciudadano ahora implica también ser un buen ciudadano digital. Exacto. Y para lograrlo, ¿de qué manera puede hacerse? A través del fomento de la universidad en particular. Es necesario que se creen protocolos. Protocolos, primero, que fomenten y que reconozcan que existen este tipo de violencias, que dentro de la comunidad universitaria alguna persona puede ser vulnerada, que se le puede reconocer este tipo de derechos, y lo más importante, cómo y ante qué persona debe de actuar esta persona que ha sido vulnerada. Es importante también reconocer la forma o los mecanismos de denuncia que pueden existir, el acompañamiento psicológico y también un acompañamiento orientativo, y en su caso incluso hasta legal cuando repercuta o vaya más allá. Es necesario también que se establezcan sanciones claras, es decir, debe de existir como las normas previstas de manera anticipada, que las personas conozcan y estén informadas de sus derechos, de qué es la violencia, de cómo se manifiesta, de qué no se puede tolerar, y también de las personas concientizar como nuevas masculinidades, como masculinidades saludables también, cómo se deben de respetar también. Porque, ojo, si bien nos hemos enfocado un poco en el tema de mujeres, esto no quiere decir de que también una persona del sexo masculino no pueda ser vulnerable. Exacto. Y que también deba de ser reconocido y que también pueda recibir todo el tipo de asesoría. Entonces, para mí debe de ser en el ámbito preventivo, a través de la educación, a través del fomento de esas buenas prácticas, que sepamos de cómo nos comportamos como ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Debemos de comportarnos sobre esa misma escala de valores cuando estamos detrás de un dispositivo digital, detrás de una computadora, con esos mismos valores, y no porque sintamos que estamos escondidos a través de un perfil. Eso nos dé derecho de dañar a otra persona, porque entendamos que se trata de otro ser humano. Entonces, generar esa conciencia de derechos y de responsabilidades, además del acompañamiento debido y los protocolos de atención, creo que sería lo ideal para fomentar una buena ciudadanía digital a nivel universitario. Bueno, usted mencionaba también que tenemos la ley de delitos informáticos. ¿Conoce de algunas medidas que se están tomando a nivel legal y de políticas públicas para abordar este problema? Sí, a nivel legal es evidente el reconocimiento que se ha tenido por parte de nuestro país de regular la violencia digital. Si bien pues ya existe algún tiempo,
en el cual se ha implementado ya una normativa especializada para tutelar en el caso específico de los derechos de las mujeres, y también contamos con la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos. Sí hay algunas reformas que son necesarias, es necesario ir ahondando porque la tecnología también va avanzando. Entonces es algo que va aparejado a las nuevas conductas. Sin embargo, a través de la jurisprudencia también se están creando diversas formas para tutelar y reconocer este tipo de vulneraciones de derechos. Es necesario comprender que nuestro país, como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y de diversos tratados, tiene por principio la debida diligencia. ¿Y qué implica la debida diligencia? Adoptar todo tipo de medidas de carácter preventivo y también de carácter coercitivo cuando trascienda a la vulneración de derechos humanos. Por nuestro país se ha hecho un gran esfuerzo a nivel incluso también del órgano judicial, bajo el liderazgo actual del magistrado presidente y también de los demás magistrados de corte. Se han fomentado muchos programas de concientización y también de protocolos de atención a víctimas. Eso es un paso muy importante porque permite no solo un reconocimiento a las víctimas, sino también un tratamiento de carácter preventivo y educativo para hacer llegar a más personas este tipo de reconocimiento de las nuevas formas de violencia que existen a través de las tecnologías de la información y también la manera en que deben de ser estas tratadas. También algo importante es saber qué medidas pueden adoptar las víctimas que sufren de violencia digital. Y también se me venía algo que usted mencionó al principio, y es que uno se imagina o cree que quien está acechando, acosando o practicando esta violencia digital está aquí en el país, y usted ya en un momento lo mencionó, no está aquí. Entonces saber también esa parte, ¿verdad? Porque me imagino que eso a la mayoría de las mujeres, pero si no está aquí, ¿cómo lo voy a denunciar? ¿A quién lo voy a decir? Y se quedan con eso, ¿verdad? Entonces es ahí, ¿verdad?, donde también la pregunta cabe, ¿verdad?, en cuanto a las medidas que se pueden adoptar. Bueno, respecto de las medidas que se pueden adoptar, es muy importante primero hacer la denuncia. Si fue en una plataforma en específico, enviar la denuncia a la plataforma en particular. Se puede ingresar a cada una de las plataformas y estas tienen ese formulario de seguridad en el cual pide algunos datos a los que se les da también seguimiento. Sobre todo, también es necesario reconocer que en violencias que se están generando a través de otros lugares, si bien al desconocerse de la persona, muchas veces es necesario saber de que hay mecanismos con los cuales se puede llegar a rastrear a un perpetrador original. Y esto viene a través del servidor o el nombre de dominio que se está utilizando. Claro, es una situación bastante compleja, pero no es algo que en sí mismo pueda ser impune, sino que si la persona genera de manera inmediata un informe de lo que está ocurriendo, lo que hacen las plataformas es que conservan algo que se llama un hash o un candado en específico. Entonces, este hash, para decirlo en términos sencillos, es como una huella digital, es ese rastreo que queda de cómo se ha navegado o conducido a una persona. Eso en algún momento puede llegar a determinar en específico quién ha sido la persona que está generando un contenido determinado, ¿verdad? Y conforme a ello y dependiendo del lugar, pues tomar las medidas legales pertinentes. Ahora, lo primero que debe de hacer una persona que ha sufrido violencia digital en términos comunes es tener la confianza de acercarse a alguien, tener la apertura y primero reconocerse que es víctima. Okay. No culpabilizarse. Volvemos a eso, a la presunción de la víctima y la presunción de veracidad debe de iniciar con nosotras mismas, de reconocernos como tales, de reconocer
esto no lo he cometido yo, no es mi culpa, es algo que ha originado otra persona. Partiendo de eso, buscar ayuda. La ayuda debe de ir encaminada en dos ámbitos. Primero, en el aspecto psicológico, que es necesario, y segundo, en el aspecto de tipo legal, si ya lo implica de manera directa. Entonces, es necesario que las víctimas se aboquen de forma directa a las autoridades correspondientes. En el caso, pues, acá de la universidad, pues pueden llegar a la defensoría, Exacto. pueden abocarse de manera directa con una persona, tienen derecho, esto por ley, existe un derecho a recibir un acompañante, a tener un acompañamiento durante un proceso. Además, también existen diversas organizaciones de mujeres que dan apoyo. Dan un apoyo que es de tipo integral. Cuando se es víctima de violencia es necesario reconocer algo. El apoyo que se requiere es un apoyo psicosocial y también legal. No solamente porque no se busca en sí mismo una sanción, sino que se busca sanar y se busca en alguna manera cómo se va a continuar con este proyecto de vida que ya se tenía dependiendo de la magnitud del tipo de violencia. Por eso sirve mucho a través de las redes de apoyo con las que se pueda contar por parte de las personas que se tienen cercanas. Y bueno, maestra, todo este problema, porque se ha vuelto un problema lo que es la violencia digital, no lo podemos seguir abordando. Se nos acaba el tiempo. Llegamos al final del programa, pero sí, por último, pedirle las palabras, ¿verdad?, de despedida y el mensaje de la comunidad universitaria, y también aprovechando que ya próximo estamos a conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Adelante. Bueno, primero agradecer la oportunidad de permitirme hablar brevemente y compartir un poco la experiencia ante la comunidad universitaria. Quiero decirle a todos y todas que tratemos de ser buenos y buenas ciudadanas digitales, que seamos responsables de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos desarrollando también en el ámbito digital, que no nos escondamos a través de las plataformas, Exacto. que utilicemos toda esta tecnología de información para proyectarnos, para fomentar contenido de carácter científico, contenido sobre derechos humanos, contenido de esparcimiento, pero que sea un esparcimiento sano sin que esto implique vulnerar a otro. Porque desde el momento que lo que estamos realizando vulnera los derechos de otra persona, ya no está bien. Ya no es algo que sea correcto, ni algo que permita o que fomente un buen desarrollo o un buen uso de las tecnologías. No es necesario satanizarlas, no es que se trate de algo malo, sino del uso que estamos dando. Seamos conscientes que los valores que tenemos como seres humanos, esos mismos valores, esa misma rectitud como estudiantes que se tienen, son los que se deben de manifestar en el trato a través de la comunidad digital. Es necesario reconocer que la violencia digital existe. Y hago un mensaje, un llamado muy especial y particular, sobre todo a todas las mujeres que son estudiantes de la Universidad de El Salvador, y decirles de que deben de aprender a valorarse y a reconocerse como seres humanos, que también deben de potenciar todo su desarrollo y que nadie tiene el derecho a denostarlas, ni a humillarlas, ni a perjudicarlas. Sobre todo, si ustedes han sido víctimas de alguna situación, jamás deben de culpabilizarse, pero sí es necesario reconocer que todo tipo de práctica implica algún riesgo. Exacto. Entonces, por eso es muy importante que cuando se va a optar por algo, lo hagamos de una forma consentida, teniendo el reconocimiento que una vez estando en la red, difícilmente puede ser borrado. Pero si eso ya está ahí, que no les anule su voluntad, que no silencien su voz,
que no les permita esto callar o mucho menos pues evitar continuar desarrollándose como mujeres. Se necesitan de muchas salvadoreñas científicas, se necesitan de muchas salvadoreñas que hablen sobre derechos humanos, se necesitan de muchas salvadoreñas que creen contenido y que compartan sus experiencias a través de este tipo de plataformas para fomentar los derechos humanos de todas las personas. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, y gracias, maestra, por tan valiosa información que nos ha proporcionado con el tema de violencia digital. Ella es la maestra Marta Yasmín Castro, quien tiene su maestría con atención a la violencia. Y bueno, decirles que esto fue Defensoría en Acción. Solo decirles que nosotros tenemos nuestros medios de contacto, el cual tenemos nuestro sitio web como www.defensoría.us.edu.sb. También tenemos nuestra página en Facebook como Defensoría Universitaria, y asimismo nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Y asimismo, si nos quiere escribir, tenemos nuestro correo electrónico como defensoría.universitaria@us.edu.sb. Y esto ha sido todo por hoy. Les acompañó Luis Oscar Rosales. Gracias.